Desde muy joven he estado en el servicio público y también he tenido el privilegio de ocupar casi todos los cargos de representación popular, y eso me ha dado una visión. Decidí construir una serie de alternativas, provocar un cambio profundo. En Hidalgo, hace 5 años, arrancó el cambio más profundo que ha sufrido a lo largo de muchísimos años, con una serie de políticas públicas y acciones que han determinado los logros que hasta hoy hemos alcanzado. Decidimos hacer toda la legislación en materia de desarrollo económico nueva, desde la reforma a la Constitución y a todas las leyes. Está calificada por la OCDE como una de las mejores de América Latina y del mundo entero en países en desarrollo, tratándose de estados subnacionales. Decidimos desarrollar una serie de figuras, de asociaciones público-privadas, de asociaciones con el gobierno. Les damos seguridad jurídica, una atención de ventanilla única que nos ha funcionado perfectamente bien. La política de fortalecimiento al sector de telecomunicaciones para lograr empatar las acciones del gobierno federal, de los gobiernos municipales y del gobierno estatal para que se animen a invertir. Hemos digitalizado una buena parte de los procesos que mucho le interesan al sector privado. Tomamos una decisión de fondo desde el inicio y fue la diversificación. Una gran parte de nuestra economía solo tendía a mirar a los Estados Unidos porque es lo que nos queda más cerca, y nuestra primera decisión fue: vamos a diversificar. Y en una estrategia salimos al mundo a diversificarnos. Primero es el agroindustrial, porque por la vocación agrícola del Estado hemos sido durante muchos años el primero o el segundo lugar en producción de cebada en México, y lo que hicimos fue apoyar este sector. Seguimos siendo el primer productor de alfalfa, es más, ya la estamos exportando a los países árabes, Arabia Saudita. Impulsamos todo lo necesario para atraer una de las inversiones más importantes, o quizá la más importante en el estado de Hidalgo en toda su historia, porque logramos que se estableciera aquí una de las 2 plantas más grandes del mundo de producción de cerveza. Pusimos nuestra mirada también en el sector automotriz, pero no en el tradicional. Dimos un especial impulso a la industria automotriz eléctrica. Somos el único lugar, no de México, de América Latina, que impulsó el sector de tal suerte de que hoy tenemos una empresa que tiene toda la gama y todas las líneas de vehículos en todos sus segmentos. Como quisiéramos que Hidalgo fuera un clúster farmacéutico. Creo que la apuesta al futuro debe de encaminarse a tratar de atraer a las empresas que fabrican medicamentos. Nos interesa mucho las empresas que tienen que ver con los temas de biotecnología. Nos queremos constituir como el principal clúster de energías renovables del centro de México, y creo que ya lo somos de energía solar. También queremos atraer a todas las empresas tecnológicas. Queremos que las empresas que manejan TICs se establezcan aquí. Para eso estamos haciendo un distrito, para que todas las empresas que se dedican al desarrollo de software, al desarrollo de sistemas, al desarrollo de nuevas tecnologías, a la producción de nanosatélites, a la producción de chips. Tenemos la integración tecnológica mejor acabada y más significativa de todo México y de América Latina. Aquí estamos en las instalaciones del C5I, es el Centro de Control, Comando, Cómputo, Comunicaciones y Coordinación e Inteligencia más sofisticado de México y de América Latina. Y además utilizamos el sistema de Big Data. Tenemos y establecimos, y creo que somos de los pocos estados que lo ha hecho, una red de 300 kilómetros de fibra óptica y una red de microondas que abarca todo el estado para dotar del internet necesario, porque tenemos un gran sistema de videovigilancia con más de 12,000 cámaras que están conectadas, 6,000 del sector público y las otras 6,000 del sector privado que se conectan aquí. Logramos más de 68,000 millones de pesos de inversión, lo cual nos coloca como el gobierno con mayor inversión privada, extranjera,
nacional y local en 150 años de historia. Fuimos el estado que incluso en pandemia logró atraer 4,000 millones de pesos de inversión extranjera para el desarrollo del propio estado y para la creación de fuentes de empleo.